la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, el rezo del Santo Rosario y la misa del viernes primero eran la motivación por tener un templo en la comunidad. Esta iniciativa fue impulsada por el señor Wenceslao Muñoz Fernández por su gran devoción y fe alrededor del año de 1945. Sí, pues eso es lo que yo recuerdo de Papá Chelao, que era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, y como él se iba con el señor cura al Espíritu Santo, y ya lo conocía porque cada año faltaba allí él hacer sus bienes con él. Y ya había allí, él empezó y ya quedaron de venir a, que primero la gente era poquita, la comunidad era bien pequeña todavía, de todos los habitantes de entonces, pues ya no existe nadie, uno que otro de los que estaban medianitos son los que se acuerdan de cómo empezó, ¿verdad? Y yo pues no vivía aquí, y yo nomás miraba que, y oía los comentarios, que van a hacer un templo en Rancho Nuevo, y que ya va a ser la bendición de la primera piedra, y empezaron ese día por una veredita de un callejoncito que abrieron de Garabatillo, porque no había camino para una troquita que traían ellos para llegar. Entonces, entre mi papá y mi tío Wenceslao y Tomás y don Damián pusieron el acuerdo donde se iba a hacer el templo. Habían pensado hacerlo aquí donde vivía Teodoro, ahí en la vuelta. Ahí donaba don Damián para la capilla, pero daba muy poquito pedazo, no quedaba fondo y no quedaba espacio para enfrente. Además no había agua para hacer mezcla. Entonces mi tío Wenceslao hicieron la junta, ahí entre esos, yo ahí estaba. Yo estaba recién casado esa vez. Fue en la noche. Entonces, mi tío Wenceslao dijo, yo dono al terrenito ahí donde se hace, ahí donde está. Yo dono para que quede un espacio para enfrente, donde es el jardín, ahí donde está el mezquite. Y ahí hay agua, había un tanque enfrente del templo, más que se borró ya. Y había agua allí, había dos tanques, allí hay agua para que se haga el templo. El templo allí queda más bien en medio de la comunidad. Entonces ya se pusieron de acuerdo que así. Entonces ya buscaron la manera de que no había calidra molida entonces, más de quemada en horno, y ya pensaron ir al terrero a quemar ese horno de cal para hacer la mezcla entonces no había cemento casi, no. Ese templo casi se hizo lo que es lo primero, nave donde El registro y el permiso para celebrar las primeras misas fue dado en el año de 1954, donde en un tejabán, con tan solo un altar improvisado y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se rezaba y se realizaban las celebraciones los viernes primeros de cada mes al Sagrado Corazón de Jesús y los sábados primeros de cada mes al Sagrado Corazón de María. Tiempo después se construyó la sacristía, donde pasó a realizarse las celebraciones. En los primeros inicios de la construcción, la aportación de la comunidad se podría notar en el entusiasmo que cada uno ayudaba bajo sus posibilidades. Se organizaban kermeses, había quienes ayudaban monetariamente, donando sus animales y principalmente con sus esfuerzos y mano de obra que levantó las primeras paredes, a base de piedra pegada con arena y cal, estando en ese momento el señor cura Tomás Becerra, quien puso la primera piedra de la construcción.
Pues no, miren, el propósito de mi papá de hacer el templo fue por mucha devoción que le tenía al Sagrado Corazón. Antes de que se hiciera el templo, él siempre andaba invitándonos a rezar el rosario el viernes primero, siempre. Y ya una vez que decía él, ojalá y que un día podamos oír misa aquí. Y miren que con su esfuerzo de él y la voluntad de toda la comunidad, se vino haciendo el templo. Mi papá propuso el terreno, pero invitó a toda la comunidad a que cooperáramos con dinero y con trabajo, con todo. Entonces se empezó a hacer el templo, pero ya había misa como alrededor de los 50, empezó a haber misa allí en Rancho Nuevo. Y luego ya allí mi papá le comentó a un padre que iba del Espíritu Santo, que se llamaba José de la Luz González, que pues él quería que se hiciera un templo, que cómo veía. Y él dijo, sí, hay que comentarle al señor cura. El señor cura se llamaba Tomás Becerra. Y allí estaban de sacerdotes ayudando, era el padre José de la Luz González, el padre Benjamín y el padre Jesús Sandoval. Entonces el padre Losito, ya que tenía tiempecito celebrando las misas, pues vio donde se iba a hacer el templo, pidió que se escarbara, se hicieran las excavaciones para los cimientos, y luego ya fue el señor cura Tomás Becerra a poner la primera piedra. Entonces cuando se empezó la obra, empezaron a invitar gente a que fuéramos, nos juntaban los grupitos a ir a quemar cal al terrero. Y íbamos a quemar cal. Allá pues durábamos toda una noche atizando el horno, y para otro día o a los 2 días o 3 íbamos por la cal en cargas de burros, en puros burros la traíamos. Allí se empezó la obra del templo. Entonces ya cuando se levantó el templo como hasta medias, la construcción de pura piedra, entonces pensaron juntarse y hacer adobones, y se pusieron a hacer los adobones en el borde del Bajío, como era allí la parte que tenía mi papá, pues muy sachera a los 2 lados. Hicieron los adobes, hicieron campañas, se quemaban y se acarreaban para ir pegando, siguiendo la construcción ahí en el templo. Entonces más o menos a esa altura que llevaban, como la mitad que se levantó de piedra, fue a esa altura lo que quedó, la altura de la sacristía. Entonces ya cuando se tapó la sacristía, ya fue la misa allí adentro de la sacristía, porque antes era en un tejabancito que hizo mi papá, respaldaba la casa de él, ahí se celebraba la misa, y ya después que taparon la sacristía, ahí se celebraba la misa. Entonces, de allí siguió la construcción. Ya cuando se terminó de a tiro la obra del templo, entonces fue cuando ya vino el permiso, ya, como se dice, que se estableció el permiso para la misa, que fue ya el 54, el 1954. Entonces
todo eso pues, nos llena a nosotros de, pues como a mí me llena de orgullo porque me acuerdo que toda la gente cooperó con dinero, con trabajo. Cuando se acababa el dinero que había en fondo, mi papá me decía, ve, llévate ese becerro, llévate esa vaca o buey o lo que fuera a vender, porque ya no hay para pagarles a los maestros. Ya se les pagaba esa semana, enseguida se juntaba más dinero y la otra que no se paraba. Gracias a Dios pues, se hizo el templo y gracias a toda la comunidad. Sí, pues yo le digo que de lo que yo sé de cuando vine a dar aquí, que bueno, yo desde que según lo conocí a él y empezamos a vernos, ¿verdad? Pues dije yo, allí va a estar el templecito, ya lo habían comenzado, dije, allí va a estar el Sagrado Corazón de Jesús, como ya sí se sabía que pues, no había templos en ese tiempo, nomás era en el puro refugio de Rosas donde había. Y de allí se iban desde aquí hasta allá y por eso él se iba hasta León, mi suegro, a hacer sus viernes primeros para... Y entonces como ya tenían contacto con el señor cura Tomás Becerra, era el primero de nuestra parroquia del Espíritu Santo, y él fue el que les empezó a decir que por qué no hacían una capillita para que hubiera la celebración aquí. Y empezaron a hacer primero la sacristía y ya de allí después iban haciendo al pasito todo, pero en pausa se fue haciendo porque pues era como vendía un animalito y lo invertía en material y en todo eso. Y su casita la tenía toda goteándose, toda pues bien pobrecita, pero él lo que sacaba se lo ponía al templo. Era lo que, para que hubiera, y él por los viernes primeros luego terminaron la sacristía y allí formaron un altarcito de madera y allí estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Y venía mucha gente a hacer los viernes primeros en ese tiempo. Venían del Espíritu Santo, iban a traerlo a caballo hasta allá. Iban a traer al padre para que viniera y llegaba él como a las 11, yo creo, aquí y empezaba a confesar. No, hombre, unas filotas de gente confesándose y él hasta en vez de hacía una pausa porque se cansaba de tanta gente que venía y todos allí en la sacristía eran un tejabancito así más chiquito, agachadito, más así que es donde celebraban en mucha tierra, ni siquiera cemento tenía tampoco. Y también les voy a contar un chiste, pero parece chiste, pero fue realidad. Es verdad. Me acuerdo que cuando empezaron a celebrar misa en la sacristía, mientras se terminaba el templo, y duró algún tiempo la obra parada porque no había dinero. Pero celebraban misa en la catedral, digo en la sacristía, perdón. Y la primera matrimonio que hubo allí fue de Teresita y Jesús Muñoz, el hijo de Don Ventura. Y después se casó Guadalupe, mi hermano, luego se casó Chila y Luz, y así fueron algunos matrimonios. ¿Por qué? Porque la capilla todavía pues, se quedó paralizada porque pues falta de dinero. Cuando empezaron a celebrar misa en la capilla, nomás estaba tapada pero no tenía piso. Entonces un día el padre les dijo, el padre Lucito, que gracias a ese sacerdote también mucho avanzaron hasta las mujeres. Les dijo, mujeres, si tienen gallinas, con un blanquillo cada 8 días que traigan y que junten, lo vendan. Que den un blanquillo cada 8 días, ya se va haciendo algo, es mucha gente. Entonces se paró mi tía Simona, que paz descanse, y dijo, padre, yo pongo 2. Y luego dijo el padre, dijo, ¿quién fuera como doña Simona, que es muy ponedora? Ay, Señor. Y que
que en paz descanse mi tía, pero así como esa mujer, así eran todas en ese tiempo. Todas traían su blanquillo y con eso se llevó a cabo llevaron a cabo eso de poner el piso. El piso que tiene el templo es el piso que pusieron esas mujeres con un blanquillo que traían cada semana. Pollo regalaban. Regalaban pollos, pero yo me acuerdo que en aquel tiempo se daban hasta las primicias. Que los primeros pollitos de la gallina vamos a llevárselas a la iglesia. Ahorita ya cuando, ya ni el diezmo. Yo creo que también por eso tiene mucho que ver todo esto. Regalen al templo, regalen cosas, no se las regalan a nadie, se las regalan a Dios nuestro Señor. Seamos trabajadores, incansables, para tener un templo bonito. La casa de Dios se merece lo más bonito. Que todo esté precioso, porque sea todo para honra y gloria del Señor. Que Dios los bendiga. La imagen de Nuestra Madre Santísima de la Luz fue elegida como patrona de esta comunidad, gracias a la devoción y fervor que en la ciudad de León se le veneraba en estos momentos. Esto motivó a los habitantes de la comunidad a seguir trabajando en la construcción del templo. La imagen fue pintada a mano por el maestro Antonio Segoviano, pintor leonés sobresaliente en su técnica, quien donó la imagen a esta comunidad, siendo bendecida en la Catedral de León, Guanajuato. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús fue donada por la señora María de Jesús Tavares en el año de 1977. La imagen de San José, Divina Providencia y la Niña Infantita fue donado por el Padre Pedro, fiel devoto de estas advocaciones. Bueno, ya esa fue una opinión casi allí entre Tomás y mi papá. Como eres la patrona, se acordaron mucho que la patrona de León, cuando la trajeron aquí a León, decían que también había una epidemia muy dura de una enfermedad que venía. Y entonces pensaron ellos que si sería bueno la Virgen de la Luz. Sí, opinaron. Y fue la que está ahorita de patrona. Una imagen que yo le debo un favor, la verdad, muy grande. A mí se me enfermó uno de los muchachos. Le pegaba como desmayo y volteaba la vista en blanco y lo llevamos con un doctor a San Pancho. Lo llevamos 2 días, estuvo y 1 noche en San Pancho. Ya no lo debía el doctor, no lo trajimos, según él ya está bien. Pues como creen que otro día empezó mal otra vez. Entonces le dije yo a mi señora, ¿sabes qué? Hay que llevarlo otra vez a San Pancho. Pero fíjate que yo no tengo dinero, voy a ir a León a conseguir. Y me fui, tenía yo como unos 4 o 5 comerciantes que tenían tienda y puestos así, que tenían dinero. Pues fui a molestarlos y no conseguí nada. Entonces cuando me vine, mi señora ya estaba en la carretera para irnos. Y ya cuando me bajé del camión, digo, ¿qué pasó? Le dije, no conseguí nada, vámonos. Entonces le dije, ¿qué cómo ha seguido? Dijo, no, en la mañana le volví a dar otra vez como desmayo. Le dije, mira, acuérdate que tenemos la patrona de aquí del templo, recién de tiro que la habían llevado. Vámonos pidiendo que si no lo quiere dejar, que no lo deje, sino que se haga su voluntad. ¿Cómo creen? No se volvió a enfermar, muchacho. Bendito sea Dios. Por eso tengo esa experiencia y los invito a que pues tengamos mucha confianza
Horas del templo. Él siempre, como aquí había más casitas, aquí a lo cortito estaba Guadalupe con su familia, Cirilo y nosotros y Vidro. Pues él salía y nos andaba sacando, ya vamos a rezar y vénganse. Y iba casa por casa, ya nos traía a todos y nos juntaba. Todos los días rezábamos el rosario. Y en veces se sentaba allá afuera mientras se juntaban. Decían, estamos empezando a cenar en veces unos y ahorita vamos y espérenos. Y él con harta paciencia esperaba y él era el que apuntaba el rosario siempre. Siempre me acuerdo que ese lugarcito era como junto al presbiterio que estaba entonces y así era su lugar donde él se sentaba y con mucha, pues todavía se me hace que, sí, ya estaba la campana la mandó a hacer un padre de los que estaban en la parroquia del Espíritu Santo, creo que fue el padre, se llamaba Vicente, no me acuerdo el apelativo, él fue el que trajo. Y el padre José de la Luz fue el que trajo a la Santísima Virgen de la Luz también. Ese dijo, pues... Fuimos a encontrarlo a León nosotros, yo igual. Sí, se vinieron en un camión hasta allí, hasta la carretera. Hasta la carretera. Y nosotros fuimos a encontrarlo hasta la orilla del cerro. Y ahí tenemos mucha gente. Cuando llegó la Virgen aquí, a la Virgen de la Luz, entró en mi sala y ya estuvo en su altarcito chiquito y ya se le había caído unos de esos adornos que tiene. Y cuando venía la Madre Virginia con el Padre, estuvieron muy, pues retocando lo que estaba deteriorado, así empezaron a arreglarle, hicieron su nicho a la Virgen y la Virgen pues la coronó la Madre, también no estaba coronada y le hacía en los días de las fiestas hacía una fiesta muy, muy mariana, quédate para allá, muy mariana la fiesta, muy fervorosa, el Santísimo todo el día y todo el día estaba la gente visitando lleno el templo, como la dirigía, repartía los horarios de las visitas el día de la fiesta, pero sí, Papá Shalom, él era pues muy devoto de la Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús. Y le tocó yo creo que el Sagrado Corazón le hizo su milagro. Murió la víspera del viernes primero y su misa fue el viernes primero en el templo expiatorio, su misa de su funeral. Allí ya lo sacaron al panteón, pero el retiro el viernes primero fue el día que yo pienso que si alcanza gracias de una persona. Bien, soy el padre Juan Pedro. Yo quiero narrar lo poquito o mucho que conozco de dos aspectos de la comunidad de Rancho Nuevo. Primero, la imagen de la Madre Santísima de la Luz y segundo, la capilla. Voy a comenzar con la imagen de la Madre Santísima de la Luz. Yo comencé a ir a Rancho Nuevo en 1971 y estuve 30 años sirviendo a esa comunidad. Me retiré en el año 2001. Fueron 30 años cumplidos. Cuando yo llegué ahí, ya tenían la imagen de la Madre Santísima de la Luz, la gente. Por lo tanto, yo no conozco de dónde provino
Lo que sí sé, porque ahí está su firma, es que es una pintura muy importante, porque está pintada por un pintor de renombre segoviano, originario de Purísima de Bustos. Entonces, no es una fotografía, sino que es una pintura muy bien realizada. Ahí está su firma en la parte derecha de abajo de la imagen. Yo la encontré pues muy deteriorada, sobre todo el marco, que es preciosísimo, porque no es un marco común y corriente, sino que es un marco con muchas entradas y salidas. Ese marco estaba muy deteriorado y algunos de las partes del marco ya no estaban, se habían arrancado algunas partes. Entonces yo lo que hice fue restaurar el marco, ponerle los pedacitos que le faltaban y sobre todo que lo doré, todo el marco bien dorado con laminitas de oro, de manera que quedó muy, muy hermoso. La imagen, como les digo, estaba un poco deteriorada porque la tenían a la intemperie, sin vidrio y sin nada. La capillita que encontré era muy pequeña, pero las paredes muy bien hechas, muy anchas y de piedra. Entonces, las primeras veces que yo fui a celebrar ahí, me encontré con algo que me dio mucha tristeza. Toda la gente sentada en el suelo, no había bancas, no había sillas, no había nada de eso. Y a mí me daba mucha lástima ver a la gente sentada en el suelo. Entonces me asaltó la idea, primero de hacer algunas bancas, pero luego, como vi la capilla muy pequeña, se me ocurrió también hacerla más grande, pero no quise tumbar esas paredes porque son muy anchas las paredes y, como digo, de piedra. Entonces lo que se me ocurrió fue ampliarla para atrás, así como la vemos ahora. Entonces comencé a construir hacia atrás, haciéndole dos cruceros, uno a la izquierda y otro a la derecha, de tal manera que quedó la parte nueva, quedó mucho más amplia que la pequeña capillita. Y ya que terminamos la parte de atrás, toda la construcción, entonces ya
tiramos la pared de la capillita y ya comenzamos a celebrar en toda la capilla grande. Y la imagen de la Madre Santísima de la Luz le construí un nicho, no sé cómo se llame. Al principio, la imagen de nuestra Madre Santísima de la Luz tenía un marco deteriorado y por iniciativa del Padre Pedro comenzó a restaurar la imagen y protegerla en su hornacina que actualmente tiene. La corona fue donada por la Madre Virginia y el Padre Pedro la coronó. La comunidad en sus inicios perteneció a la Parroquia del Espíritu Santo, después a la Parroquia de San Martín de Porres. Posteriormente, perteneció a la Parroquia de Nuestra Señora del Camino en la colonia Las Huertas y actualmente pasó a pertenecer a la Parroquia de Santa María de Guadalupe, Reina de la Misericordia, antes Jacinto López. Los primeros sacerdotes fueron Padre Luisito, Parroquia del Espíritu Santo en 1944, Padre Jesús Sánchez, Padre Benjamín, Padre Hilario Chávez Joya, quien fue obispo emérito de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, Padre Javier Uribe, Padre Juan Pedro Yáñez, de 1971 al 2001, Padre Cruz Pérez, Parroquia Las Huertas, que duró 4 años, Padre Jesús Ibarra, Padre Roberto, duró 2 años, Padre Pedrito, duró 2 años, Padre Chuy, duró 4 años, Padre Francisco, conocido como Padre Paco, Padre Ariel, quien duró 12 años, perteneciente a la Parroquia de Santa María de Guadalupe, Reina de la Misericordia. Actualmente, el Padre Tomás Dorante y el Padre Óscar Macías. Después de la restauración del marco, entonces le mandé a hacer una hornacina en la pared para liberarla de la intemperie, ¿verdad? Para que quedara dentro de esa hornacina. Y le puse enfrente un vidrio antirreflejante para que la luz no impidiera ver la imagen. Yo duré, como ya les dije, 30 años atendiendo a esa comunidad. Al principio que empecé a ir, pues no había camino, era pura brecha, y brecha que llegaba nada más hasta la Gloria. Y en la Gloria me mandaban un caballo y ya me iba a caballo hasta Rancho Nuevo, todos los domingos. Después ya lograron hacer un camino de terracería hasta Rancho Nuevo, y entonces ya me iba en una camioneta de esas de sitio todos los domingos. Ahí me esperaba el de la camioneta hasta que terminaba la misa y ya me regresaba aquí a León. Después ya adquirí un cochecito. Después ya me iba yo en mi cochecito hasta allí, hasta Rancho Nuevo.
lo más importante de todos estos 30 años, yo vi cómo la gente fue progresando paulatinamente en el conocimiento de su religión, porque estaban como aislados, porque no había ni camino. Entonces poco a poco fueron creciendo en su vida cristiana. Alrededor de la década de los 80 se comienza a trabajar en la ampliación del templo, donde se encuentra el actual altar, logrando ganar amplitud. Algo así decía mi mamá, que porque papá Chelao, que con eso del material y todo así, como yo pienso que dijeron, no, mejor aquí lo hacemos cerquita de lo que era la casa grande de mi abuelo, y que para estar allí pues como al pendiente, ¿verdad?, de los que estaban construyendo pues el templo. Y no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo cuando era el templo más chiquito. O sea, todavía no lo ampliaban. El templo era nada más lo que era de donde están ahí, como de la sacristía. Ya ven que está así para acá. Allí nada más eso era. Ya después fue cuando lo ampliaron. Ya después hicieron el templo más grande, lo de atrás. Y ya cuando ya lo hicieron todo, entonces sí abrieron la pared. Porque entonces era pues chiquito. Yo me acuerdo cuando íbamos, pues sí, cabíamos muy poquita gente, incluso no había bancas. Ahora sí que nos hincábamos, nos parábamos, y cuando pues ya el padre ni decía siéntense, porque pues no había, o había quien llevaba su sillita y eran quienes se sentaban, ¿verdad? Pero sí, es que antes era más chiquito, nada más que ya después ya fue cuando ya se amplió, y entonces sí ya fue cuando ya hubo las bancas, todo así. Pero sí. Del 84 a construir, a escarbar lo que fue la parte esta de la ampliación. Le dimos todo el 85 y una partecita del 86, a lo mejor se terminó. Con ayuda de gente que venía a dar trabajo, ayudar con trabajo. Yo traía mi peón casi siempre me ayudó Nacho unos días, Sabino otro tiempo, y así muchos a echar esas cadenas, a colarlas. Traíamos poca, estaba muy pobre la obra, traíamos poca madera. No recuerdo, aquella se nos estaba queriendo, esa cadena se nos estaba queriendo caer, o sea, como que estaban tronando la madera y nos asustamos mucho, ¿no? Andamos en esa arriba y ya pues ya lo aseguré algo y ya quedó bien. Bueno, sí que quedó todo bien, no pasó nada. Cuando colamos también, pues no nos quedó muy bien, llegó el agua y no entraron las corrientes muy de bajada. Creo que esa, se llegó el agua cuando colamos esa parte. Colamos todo en 3 partes. Primero aquella, luego esta. Primero esa y luego esa y luego la de arriba, a seguir. Sí, colamos las dos naves primero. Llegué, pues estaba la pared aquí muy ancha, tenía entre los 30, 35 centímetros de ancha, la mitad es de piedra y la mitad de chavitos. O sea, todo completo. Lo tumbamos en unos, ya cuando estaba todo esto centrado, tumbamos la pared. Y ya le echamos una calenita allá, pues sí, nos fue muy bien, gracias a Dios. Con la ayuda de todos se ha hecho
Nada, las ventanas estas las hizo Juan. Las ventanas las hizo Juan de la tía la Chuy, el tío Ramón. Sí, quedaron muy bonitas, muy cuidadas. A lo mejor un tiempo más hay que buscar otro diseño. Él consiguió todo, él consiguió muchas ayudas, yo creo, de Estados Unidos, de gente que daba ayudas, y el arquitecto creo que vino, lo miré unas 2 veces, el que me dijo como, dice, pues así queda bien de bajada, porque ya sí, no sé si nos tenemos las paredes. Sí, hágasela en 3 aguas, en las 2 o 3 veces que lo miré. Una de las ampliaciones más recientes e importantes de la construcción del sagrario se inició en el año del 2017 y fue bendecida por el señor cura Ariel Hernández Vallejo, un día miércoles 16 de mayo del 2018 durante la fiesta de Nuestra Madre Santísima de la Luz. El terreno fue donado por la señora María Cruz Alba y la construcción se logró realizar con apoyo de la comunidad de México y Estados Unidos. El sagrario fue donado por la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Houston, Texas, traído por la señora María de la Luz Muñoz. Entre los signos que resaltan en su custodia, hecha de cantera, comprada con dinero recaudado de la comunidad, los detalles en las paredes fueron pintados por el señor Aarón Ramírez. Bueno, estamos hablando aquí de la construcción de la capilla del sagrario. Esto surgió por medio del padre Ariel, que nos empezó a decir, a explicar. Todos sabemos que el sagrario estaba enfrente, en el altar, abajo de la imagen de la Virgen de la Luz. Y el padre nos dijo pues, que se ocupaba un lugar especial, que siempre tiene que haber un lugar especial para ir ahí a hacer unas oraciones, a visitar al Santísimo. Y él empezó a comentarnos pues, que se ocupaba un lugar, ya hablando con la señora María Cruz de que se ocupaba un lugar especial, pues ella ofreció un lugarcito, un pedacito, un lotecito para que se hiciera la capilla del sagrario, para comunicarla hacia dentro del templo. De esto más o menos hace como unos 4 o 5 años que se empezó a hablar de esto, y pues ya con dinero que quedó de la fiesta, cooperaciones que se hicieron, algunas personas que mandaron de Estados Unidos, de aquí pues muchas personas también cooperaron, desde, como dicen, desde 100 pesos, 200, a lo mejor 500 hasta 1000 pesos, y así, y a todos pues se les agradeció. El sagrario, la cajita del sagrario, la mandaron de una iglesia de Texas, fue donada de Texas, la trajo la señora María de la Luz, y la figura de la custodia, pues se mandó a hacer de cantera. Se mandó a hacer de cantera, así se fue construyendo hasta que se hizo la consagración el año pasado, el 20, por fecha, sería que más o menos el 16 de mayo del año pasado, el miércoles, el mero día de la Virgen de la Luz, se hizo la consagración, el padre Ariel hizo la consagración de la capilla del sagrario. Y pues ya tenemos aquí nuestra capilla del sagrario, pues muy bonita y en su lugar como debería de estar. Y pues para que todos visitemos al Santísimo, nos invitamos a que todos debemos de ir a visitar al Santísimo. El Padre Tomás nos dice que pues debemos de llegar allí antes de la misa, tratar de llegar allí antes, y pues a lo mejor todavía nos falta eso. Hay cosas que a lo mejor no sabemos, que deberíamos de hacer, pero pues ahí está la capilla del sagrario.
la adoración nocturna se comenzó a organizarse para hacer las guardias de adoración a Jesús Eucaristía, quienes comienzan igual a organizarse para comenzar con la construcción del salón que actualmente se encuentra a un costado de la capilla. Promovido principalmente por el señor don Cirilo Muñoz. En este tiempo, este apostolado tuvo una gran participación por los adoradores de esta comunidad y hermanos adoradores que venían de otras comunidades. Comento también que cuando iniciamos aquí en nuestra adoración nocturna, no teníamos una sala de guardia, no la teníamos simplemente unas paredes allí, lo cual vuelvo a comentar de esa participación hermosa de nuestro hermano Cirilo, que yo no sé ni cómo la hizo, que él, pues veíamos que en situación económica pues no estaba muy alta, pero solo Dios sabe cómo. Él arrimó el material, me tocó participar en la estructura, techar ese saloncito donde estaría la guardia que hace posible la adoración nocturna. Se corrigió, se hizo ese saloncito adecuado para la adoración nocturna. Y gracias a Dios y a nuestro hermano, que solo Dios sabe de qué manera él arrimó las láminas, el fierro para hacerlo. Y agradecidos con él, que él ya se nos levantó, pero pues todas esas obras hermosas son las que cuentan para llegar al cielo, son las que cuentan, y lo digo orgullosamente, son las que cuentan, y para mí este hombre hizo algo bueno. La iniciación cristiana y los buenos valores cristianos de los niños y adolescentes de la comunidad fueron inculcados por personas que dedicaron su servicio y entrega por la catequesis, preparándolos para recibir el sacramento de la comunión. Bueno, pues entonces yo aquí les comparto algo de mi experiencia de cómo empecé a ser catequista. Yo empecé desde niña, digamos como desde los 12 años, porque en ese tiempo no había casi catequistas. Entonces ya el que fue el padre Juan Pedro, él trajo a algunas personas. Entonces ellos fueron los que empezaron a llamar a la juventud y a la niñez, como fue cuando organizaron que el coro, a los niños para dar catecismo. Yo fui alumna de ellos, de ahí ya pues me invitaron. Yo empecé en Perseverancia, después ocupaban ayudantes y yo empecé a ayudarles de niña. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, me empezaron a dejar ya mis grupos a mí, empecé con kinder, ya después fueron preparación, hasta Perseverancia. También les comparto cómo empezábamos el catecismo. Siempre los formábamos a los niños al frente del templo. Los poníamos primero, nos persinábamos, luego cantábamos unos cantos, que era Si tienes fe, con un granito de mostaza, que eran los más que cantaban, los más populares para los niños. Ya después de ahí, de cantarles un rato, ya cada quien se iba con su catequista. Ya de ahí de la catequista seguía su trabajo. En ese tiempo yo recuerdo más de mis compañeras, era esta Lupe, Estela, Norma, fueron las que fuimos más allegadas. Había más, pero algunas pues no, desgraciadamente no duraban en el catecismo. Pero sí, nosotros sí, era nuestro gusto. Ya después cuando terminamos el catecismo, cada quien con nuestro grupo, así nosotros de catequistas corríamos con los niños, jugábamos a veces hasta el fútbol y a cantos, a qué le dijo Jesús a Lázaro, de grupos distintos. También de lo que recuerdo mucho es de cuando íbamos a diferentes comunidades. En ese tiempo estaba el párroco, el Cruz. Este cura también fue muy bueno con nosotros los catequistas, porque siempre nos tomaba en cuenta lo que era la juventud y niñez. Siempre nos tomaba mucho en cuenta. Entonces su organización de él era ir a diferentes comunidades. Todos los que pertenecíamos en ese tiempo pertenecíamos a las huertas. Nos íbamos al nacimiento, después del nacimiento venían para acá,
la Betania, o sea, todas esas zonas que pertenecían a las huertas. Y cuando lo que recuerdo mucho era cuando nos íbamos al nacimiento, nos íbamos en bicicletas hasta aquí a la orilla del cerro, y de ahí bajábamos el cerro y ya el padre ahí nos daba nuestra misa, nos daba nuestra plática y nos volvíamos a regresar. O sea, antes de eso era un pequeño convivio, todas las catequistas, muy bonito, porque no nomás se trataba de niños, sino que también entre catequistas compartíamos. También algo que también me marcó mucho es de cuando hacían los rosarios vivientes con los niños, y había de todo. Había niños que pues no, sí nos querían mucho, había niños que la verdad pues sí nos faltaban también al respeto, ¿verdad? Y todo eso teníamos que aguantar, pero pues a todos teníamos que aprendernos, ¿verdad? Pero hay niños que sí nos recuerdan también mucho, con cariño, y uno los recuerda también con mucho cariño. De hecho, muchos de esos niños ya ahorita ya son adultos y son papás. Uno de los apostolados que también nace y fue creciendo por gracia de Dios fue el coro, mismo que desde finales de los años 80 ha continuado motivando a jóvenes a entregar su talento para alabar a Dios. Pues muy bien, pues gracias muchachos que en esta remembranza, en estos datos de Rancho Nuevo me tomaron en cuenta. Pues sí, soy parte aquí de la historia de Rancho Nuevo, pero pues me tocó lo de la música, lo del coro de la iglesia, y como les platico, soy muy malo para guardar fechas, pero pues corría el año 88 o 90 cuando providencialmente llega una monjita, la Madre Virginia, ojalá Dios nos la tenga con buena salud hasta la fecha, y llega y con un señor del nombre Raúl a armar un coro, lo cual pues nos sorprendió, nos gustó la idea y acudimos al llamado, al ensayo, y de música pues no sabíamos nada, pero como que sí la traen un poquito adentro, y empezamos a aprender los tonos, a ensayar una misa que estaba muy cercana a la fiesta en ese tiempo, como para cantar la misa, y ahí estamos. Pasan esos días y por fin llega la fiesta de Rancho Nuevo y ahí está el coro, que son gentes que les platico, ninguno se quedó, prácticamente, no sé, Dios me escogió y ahí estuvimos al frente de esa semillita que nos trajeron. El maestro Raúl, recuerdo de él, de la colonia San Antonio, de aquí de León, pues vino muy poco tiempo, pero ya se quedó la inquietud. La Madre Virginia insistía y trajo otros muchachos a apoyarnos, a enseñarnos guitarra y enseñarnos, porque estaba una de mis hermanas, estaba pues vecinos de aquí, mencionar nombres, Juan Manuel mi hermano, que Manuel fue el que verdaderamente se absorbía más conocimientos musicales, como que parece que él de oír aprendía y nosotros de dale, ahí íbamos aprendiendo también. Y ya cantábamos la misa, pero como son las cosas de la jerarquía de la iglesia, pues a la Madre Virginia la cambian, tiene que irse a otro lugar, se lleva pues los muchachos, se los lleva, ya no es que se los haya llevado, sino que ya no pudieron venir, y otra vez quedamos como sin quien nos pudiera sacar adelante en el proyecto. Todavía estábamos muy novatos, digámoslo, muy inmaduros en lo que era la música en la iglesia, y providencialmente el padre Pedro Yáñez trae una familia y empieza a apoyarnos en algunas partes de las celebraciones, pero a lo que voy es que nos vienen algunos de ellos y nos apoyan lo que es la música, el coro.
Y seguimos adelante, y parece que de ahí en adelante fue donde se prendió, fue un bonito coro. Quisiera mencionar a todas y todos los que estuvimos en ese tiempo, y nos daba gusto que se llegara el día domingo para alabar a Dios con nuestras alabanzas, y eso hizo que nos contrataran para bodas, quinceañeras. Por ahí debe haber videos donde estamos cantando sus misas, la fiesta de Rancho Nuevo, Navidad, todo lo que implicaba las celebraciones. Además ahorita lo que se ve que ya se ha ido retirando mucho la fe en la juventud, ya no es como antes de que todos jalaban y todos muchachos y muchachas hacían fila para confesarse. Y ahorita como que se les hace como secundariamente, eso como que ya no se preocupan mucho por vivir la Eucaristía y la Santa Misa como debe de ser. Si vienen, se están afuera también, aunque haya lugar adentro. Hombre, ¿por qué? Nuestro Señor no es otra cosa. No es que yo quiera presumir de lo que he visto, lo que he oído, no. Menos eso. Les doy muchas gracias a nuestro Señor, que me ha hecho unas que, la verdad, yo mismo me quedo, ¿cómo fue esto? Pero ¿cómo? Yo no tengo palabras para hacer esto, algunas cosas que me han sucedido. Y sin embargo, el Señor me ha puesto en el pensamiento. Y no cabe duda que aquí está lo que nos decía el señor obispo cuando empezamos a trabajar de ministros. Ustedes nada más pongan de su parte lo que puedan, el Señor les pone las palabras. Pues más que mi experiencia es una enseñanza, cómo de veras Dios no se queda con nada, y yo he tenido, no sé, por medio de eso, me lo ha regresado con muchas bendiciones. Invito también, ya que nuestra adoración nocturna ha ido en decadencia debido a la pandemia pasada, pero estamos ya trabajando arduamente para reiniciar y a la vez invitar a toda la comunidad, nuestros sectores que pertenecen aquí a nuestra capillita, invitarlos a que se reúnan, ingresemos nuevamente para continuar nuestra obra de la adoración nocturna. Estamos ahorita con esa tristeza. Primeramente Dios, en esta próxima fiesta en honor a nuestra Madre Santísima de la Luz, va a ser un punto de partida clave, a lo cual... También otra de los que también depende mucho también nosotros como papás. Los niños nos imitan a nosotros, ¿verdad? Porque si los niños si uno como papá no pone el ejemplo, los niños no se fijan en el hecho de ir a misa, rezar el rosario, comulgar, todo eso, porque simplemente pues ellos si no lo ven en uno, ¿dónde más lo van a ver? Siempre a veces le dejamos el cargo más, ejemplo como a los catequistas, allá que aprendan, pero allá nada más es un pasatiempo y ya un repaso, y lo demás es en la casa. Yo no tengo absolutamente nada que decir en contra de toda esta gente. Yo los quise mucho, creo que también ellos me estimaron mucho en esos 30 años. Y le di muchas gracias a Dios el día el domingo, que fue el último en el que fui a celebrarles. Bendecidos por nuestra Madre Santísima de la Luz, Rancho Nuevo de la Venta ha sido fiel a su misión de seguir evangelizando a todas las nuevas generaciones mediante la fe, servicio y el trabajo en unidad para la iglesia de esta comunidad. Los saludo con mucho afecto pastoral, Padre Tomás, párroco de la parroquia Santa María de Guadalupe, Reina de la Misericordia, de la cual pertenece esta comunidad de Rancho Nuevo, La Venta, que tiene como patrona a la Madre Santísima de la Luz, de la cual está dedicado este templo. En los principios de la comunidad cristiana
cristianos se reunían en las casas para escuchar la palabra de Dios, para hacer oración. Fueron creciendo poco a poco, se empezaron a construir templos, que son lugares de encuentro con Dios y las personas. Los templos deben ser algo hermoso, algo bello, no solamente las construcciones, sino el simbolismo que significa un templo, que es el lugar de encuentro con Dios, es el signo del cuerpo místico de Cristo. Este templo, a lo largo de su historia, muchas personas han cooperado, han trabajado para que ese templo esté todavía firme el día de hoy. No solamente las paredes, todo. Así también nuestra comunidad cristiana debe ser ese templo espiritual cuyo Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la invitación a construir la comunidad como ese templo vivo. Somos piedras vivas de las templos. Los valores, las enseñanzas morales, los principios cristianos tienen que estar bien firmes para levantar esta comunidad cristiana. No perdamos de vista el ser agradecidos con Dios por tener un lugar de encuentro con Jesús, donde la Eucaristía es el centro y el culmen de nuestra relación con Dios. Gracias a las personas que están haciendo esta historia del templo, porque recordemos que la historia es parte de nuestra vida. Es la misma vida la historia de una comunidad y más de un templo. Muchas felicidades y que Dios los siga bendiciendo, y también les mando un saludo de parte del Padre Oscar, que hoy no pudo venir, pero también está atento a eso que están haciendo. Muchas felicidades por lo que están colaborando para el bien de la comunidad. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo.